Amén, amados, Dios les bendiga, damos gracias al Todopoderoso porque Él es bueno y para siempre, su misericordia. Lindo es Dios, muy bueno es nuestro Padre Celestial. En este día, amados míos, pues como siempre, como nos ya acostumbramos a ver por aquí, estamos avanzando un poco más en el estudio del libro de Juan. Amén. Recuerden que decidimos trabajar el libro de Juan y estudiarlo con calma para entonces nosotros escudriñarlo, ¿verdad? Y sacarle, como decimos en buen dominicano, sacarle el juguito, ¿no? Y hoy ya nos encontramos a la altura al final ya del capítulo 11, su versículo 45 al 57, y vamos a estudiar con calma estos aspectos relacionados al complot para matar a Jesús. Es lo que cuando hablamos de un complot, pues precisamente nos estamos refiriendo a ese momento, a ese plan, pero que es un plan oculto, ¿verdad? Que está diseñado para hacer algo, en este caso contra alguien, no contra Jesús. ¿Verdad? En silencio, cómo ellos planificaron pues matar a Jesús, y lo vamos a ver. Lo vamos a ver paso a paso. En primer lugar, veamos los objetivos que tenemos propuesto para esta clase. Primero, reconocer que los milagros realizados por Cristo eran irrefutables. Escuche esto, amado. Esos milagros que realizó Jesús eran irrefutables. Y como eran irrefutables, incuestionables, y precisamente este último milagro que hizo Jesús, ¿verdad? Gran milagro, ¿verdad? Porque ya sabemos que cuando lo fueron a atrapar, a apresar, Pedro le corta la oreja a uno de los guardias y Jesús, pues, amén, le cura, le dice a Pedro, envaina esa espada. Entonces, amén, amados. Entonces, ¿qué pasa? En este último gran milagro que realiza Jesús, pues fíjese que eh, Cristo, había allí resucitado a a una persona que había fallecido, pero que no que había fallecido ahí, que no. Era una persona que ya tenía 4 días, que había empezado ese proceso de putrefacción, ¿verdad? Ese proceso de descomposición normal, ¿verdad? En un ser vivo que ya está muerto desde hace 4 días. Y ese evento como tal, y lo vimos en la clase anterior, provocó que muchas personas creyeran en Cristo, pero que otros se quedaran todavía como con más odio contra nuestro Señor. Amén. Entonces hoy precisamente vamos a reconocer o lo que buscamos con esta clase es que podamos reconocer que los milagros realizados por Cristo eran irrefutables, eran incuestionables. Amén. Entender también como el capítulo número 2, que ser religioso no garantiza hacer la voluntad de Dios. Por eso yo he hablado tantas veces y lo he repetido muchas veces, que el que yo vaya a la iglesia no garantiza que en verdad yo haga la voluntad de Dios. Que el que yo me crea que soy más santo que todo el mundo no garantiza que yo esté haciendo la voluntad de Dios. Ahora, lo que sí garantiza que yo hago la voluntad de Dios es tener una relación con Dios, una relación personal con mi Dios, en la cual yo entiendo cuál es mi responsabilidad, en la cual yo entiendo y escucho la voz de Dios para hacer su voluntad. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Amén. En el objetivo número 3, aquí lo que buscamos es poder, a través de esta clase, poder comprender que Cristo vino para redimir el pecado de todo hombre que acude a Él. Cualquier ser humano que va a los brazos de Cristo va a encontrar salvación y vida eterna. Va a encontrar redención para sus pecados allí, porque justamente su sacrificio, el sacrificio de uno, vino a servir incluso para pagar la culpa de muchos. Amén. Aquí están los versículos. No voy a entrar en lectura, ¿verdad? Pero sí lo voy a comentar brevemente.
Pues allí, como dice el versículo 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: ¿vosotros no sabéis nada? Le llamó ignorante, ¿verdad? Ustedes son unos ignorantes, le dice él. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Escuche esto: que un hombre muera por el pueblo, es decir, que uno muera por muchos. Aquí el sacerdote estaba profetizando, amén. Aún sin él saberlo, pensó que estaba obrando en mal, pero lo que estaba diciendo era algo, una profecía. Esto no lo dijo por sí mismo. Aquí dice justamente el evangelista añade: esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús habría de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Amén. Quise leerlo porque verdaderamente que sobre esa base bíblica, yo creo que ya ustedes también la hayan leído, pues es la que estaremos hoy discutiendo o viendo, ¿verdad? Un poquito más en detalle lo que nos enseña esta porción bíblica. ¿Cómo reaccionas frente a Jesucristo? Cuando te hablan de Cristo, ¿tu corazón se entristece? ¿Tu corazón, aleluya, por el contrario, se llena de alegría, de esperanza? ¿Cómo reaccionas cuando te hablan de Cristo? ¿Cómo reaccionas frente a lo que Cristo te invita a hacer? ¿Cómo reaccionas? Esa es la pregunta sobre la cual me gustaría que pensase durante la clase. Amén. Entonces muchos de los judíos creyeron en él. Escuche esto, ya lo vimos también en la clase anterior. Muchos de los judíos creyeron en Cristo al ver el milagro, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Esos que fueron de chivatos, como decimos nosotros, de chismosos, donde los fariseos: ¿usted cree que creyeron en Jesús? Definitivamente no. O tal vez, añado yo, quizás ellos fueron donde los fariseos para que los fariseos los orientaran y les dijera: pero mira, ¿cómo es posible que este haya hecho esto y que no sea el Cristo? Oriéntenos ustedes, que son los doctores de la ley, ¿verdad? Pero definitivamente el evangelista, pienso que al hacer la diferencia entre algunos, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que había hecho. Entonces fíjese allí que bien pudo haber sido también que ellos simplemente no creyeron y fueron donde los fariseos como chivatos, como decía, ¿no? O tal vez fueron también, como acabo de mencionar, buscando una orientación de sus líderes espirituales. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunidos en el concilio reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Como el mismo milagro llevó a unas personas, ¿cómo pasó? Esto es una pregunta importante, ¿sí? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo pasó que el mismo milagro llevó a unas personas a creer en Jesús y a otras las llevó a odiar aún más a Cristo? Bueno, pues pasó algo como esto. Si ustedes notan en la imagen, al lado izquierdo aquí,
vemos una vela encendida. Esto es una vela, ¿verdad? Que está grande, ¿verdad? Pero es una vela encendida. Y obviamente esto es fuego. El fuego que está aquí está logrando derretir la cera que compone la vela, ¿cierto? Pero ese mismo fuego es el mismo fuego, es el mismo que está de este lado. Esto es un horno, ¿verdad? Esto que usan los alfareros para hornear las vasijas de barro. Eso que está ahí es fuego, claro, es mucho más fuego, pero es fuego igual. Si le ponemos todo este fuego a esto, pues lo derrite más rápido, pero es lo mismo. La analogía es, ¿cómo es posible que el fuego, el mismo fuego que derrite la cera aquí, es el mismo fuego que endurece la arcilla o que endurece el barro? Piense un poquito. Y obviamente relacionándolo con esta pregunta, ¿cómo es posible que el mismo milagro llevó a personas a creer en Jesús y a otras a odiarles aún más? Aún más. Fíjelo acá. El mismo fuego, aleluya, que derrite la vela es el mismo fuego que también endurece la arcilla. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el material. ¿Sí? Mientras la cera obviamente se derrite con el fuego, la arcilla a un adecuado calor también, pues se endurece con el mismo fuego. La diferencia está entonces, ¿dónde? En el material. Uno es cera, el otro es arcilla. Entonces, si nos vamos a la pregunta de por qué unos aman a Jesús y otros lo odian, es por el corazón. ¿Qué es lo que hay en el corazón de esa persona? ¿Es un corazón humilde? ¿Es un corazón sincero? ¿Es un corazón dispuesto? ¿O por el contrario, es un corazón soberbio, altanero? ¿Es un corazón que se cree perfecto? ¿Es un corazón que no entiende razones? Entonces, la diferencia en que uno odien y otros amen a Cristo es justamente su corazón. ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué busca? ¿Qué anhela su corazón? ¿Y qué está dispuesto incluso ese corazón a, a recibir, a recibir en su vida? Amén. Gloria a Jesús. Lindo es el Señor. Esta situación nos sirve para darnos cuenta entonces de que los milagros por sí mismos no pueden suscitar la fe ni transformar vidas. Señores, ¿cómo es posible que una gente viendo que a través de una persona se resucite un muerto de 4 días? ¿Cómo es posible que no crean? Y ellos que estaban esperando. Porque si usted me dice que es alguien que nunca le habían hablado de que vendría un Salvador y que el Salvador tenía tales y cuales características, que vendría de tal o cual forma, ¿cómo es posible que ellos no lo aceptaran? Bueno, definitivamente. Por eso yo, y eso ya es una opinión muy personal mía, cuando veo personas que las escucho hablar y decir, yo quisiera tener poder para esto, para lo otro, para sanar a los enfermos, para hacer tal cosas, porque así entonces la gente cree en el Evangelio. Mire, amado, si no creyeron a Cristo, muchos de ellos no creyeron por los milagros. No creo que hoy día la gente vaya a creer por los milagros. Así que ese trabajo es del Espíritu Santo de Dios. Usted ore al Señor y que sea el Señor que convierta a las personas. Que sea el Señor quien toque las almas y que ellas vengan a los pies de Cristo. Pero ese es un trabajo de Dios, no es un trabajo suyo. Su trabajo y el mío es predicar el Evangelio y entonces el Espíritu Santo, y predicarlo no solo en palabras, sino en obras también. Y entonces el Espíritu Santo de Dios se encargará de lo demás. Lucas 16:31 dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esto aquí ya el rico, ¿verdad? La parábola del rico, ¿sí? Y Lázaro, que murieron los dos, y cuando van allá entonces, pues el rico le dice, maestro, pues déjame ir entonces allá a volver a la tierra y hablarle a mis hermanos, para que mis hermanos entonces se conviertan, que dejen de hacer las cosas mal y no vengan aquí al infierno donde estoy yo. Entonces ahí la respuesta que recibe es, bueno, pues a Moisés tienen allá y a los profetas, pero si a ellos no lo escuchan, si no se persuaden con ellos, mucho menos con alguien que se levante de los muertos. ¿Sí? ¿Se fija? Oh, gloria a Dios. Entonces, sobre los miembros del Sanedrín, dice que se reunieron, ¿verdad? Que reunieron el concilio, y recordemos que
los más altos funcionarios religiosos en este caso también se reunieron allí para tomar decisiones. Pero ¿qué pasa? Allí había un sumo sacerdote en ese año que era Caifás. Es importante notar que mucho antes de eso, los sacerdotes eran por herencia, ¿no? En la tradición judía eran heredados de padre a hijo. Pero parece que ya, tal vez por la ocupación romana y demás, ya aquí los romanos elegían los sumos sacerdotes y podían cambiar por año incluso. Eso era según digamos que la designación de los romanos. Entonces, precisamente hace énfasis el evangelista de que en aquel año era Caifás el sumo sacerdote, pero también tenía una reputación de ser muy duro, por no decir malo, ¿sí? Entonces, estamos claros y no podemos olvidarnos de que estos miembros del Sanedrín, sumos sacerdotes, doctores de la ley y demás, pues eran muy conocedores de la palabra, eran, para compararlo hoy día, grandes teólogos, ¿no? Grandes conocedores de la ley de Moisés y de los profetas en ese entonces. Entonces, ¿por qué aquellos querían matarlo? Bueno, precisamente porque, como dice acá este otro punto, la única forma de evitar la incoherencia y la maldad es teniendo una relación personal con Dios. La única manera de usted no tener doble vida, de ser un hipócrita, es teniendo una relación personal con Dios. Para que así entonces usted pueda hacer la voluntad de Dios con su vida y no esté predicando una cosa por un lado y haciendo otra en otro lado. Gloria al Señor. Entonces allí es cuando la vida del ser humano toma sentido. Porque ¿qué pasaba con los religiosos? Bueno, pues ellos, digamos que explotaban al pueblo, subyugaban y lo tenían sometido. Por eso Cristo en un momento dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Sí, entonces eso era justamente Cristo demostrando la hipocresía que tenía. De hecho, Cristo se lo dijo en varias, los fariseos hipócritas. Se lo dijo en varias ocasiones porque definitivamente ellos vivían de una forma, pero predicaban otra cosa. Fíjese también, las dos principales sectas en ese entonces de los judíos eran los fariseos y los saduceos. Los sumos sacerdotes estaban compuestos por saduceos y los fariseos fueron doctores y demás principales también doctores de la ley, pero no se llevaban, no se gustaban mucho, vivían en ciertos choques y confrontaciones. De hecho, habían unos que creían en la resurrección y otros no creían simplemente en la resurrección. El caso es que precisamente usted dirá, ¿y cómo es posible que dos bandos que no se llevan se ponen de acuerdo, como políticos al fin, se ponen de acuerdo para qué? Para eliminar a alguien, y por eso el complot que tenían contra Cristo. Porque ellos los dos se unieron para eliminar a Cristo, que lo veían como una amenaza. Lo veían como una amenaza para ellos, pero definitivamente ninguno de ellos tenía una relación con Dios. Aunque Caifás dio un significado de sus palabras a sus palabras, el Espíritu Santo hizo que tuvieran otro muy diferente. Y es aquí donde vemos con toda claridad no solo la soberanía de Dios, sino también su providencia. Fíjense cómo Dios utilizó a Caifás para profetizar algo que ya incluso estaba dicho, que ya el mismo Cristo también lo había dicho sobre sí mismo, lo había profetizado sobre sí mismo, ¿sí? Entonces que a través de la muerte de uno, vendría la salvación del mundo. Amén. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Hablando a los hijos de Dios, incluyéndonos a todos, amado, a usted y a mí, que hoy día profesamos y seguimos a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Así que, desde aquel día acordaron matarle. Allí se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a matarlo porque esa es la forma de nosotros mantener nuestro estatus, de que no nos desplacen a nosotros, porque más gente cada día más y más cree en él.
Entonces, ¿qué hace Jesús? Se aparta con sus discípulos a otra región porque no había llegado la hora, no había llegado el momento. Y bien dice acá que estaba cerca la Pascua de los judíos. ¿Qué pasaba en la Pascua? Ya lo hemos hablado en otros momentos, pero en la Pascua lo que sucedía justamente era que venían judíos de todos los pueblos, de todas las ciudades, incluso que vivían en el extranjero, y venían y se congregaban todos alrededor del templo para el tema de la consagración o la purificación en la Pascua y celebrar justamente esas fiestas que era la principal de los judíos. Entonces, amados, ese era el momento especial, ese era el momento cumbre. Y este momento es que nos llevará justamente a seguir estudiando ya, según Juan el Evangelista, este desenlace que culmina con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, o que se consume el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. En el momento de la dificultad, quédese con esto, en el momento de la dificultad es que se sabe quién tiene a Cristo en su corazón y quién no. Aleluya, porque vamos a ver, como les decía en las clases subsiguientes, quienes sí tenían a Cristo o quienes tuvieron incluso que acercarse nuevamente a Cristo para poder a ver lo que pasó con Cristo en sus días finales, en esos momentos de dificultad, en los días ya finales de su ministerio terrenal. Recuerde que los objetivos de esta clase hoy eran reconocer que los milagros realizados por Cristo eran irrefutables. No había forma de decir que eso no fue así, que no fue real. No había manera de poder demostrar que esos milagros que Cristo hizo no fueron reales. Entender que ser religioso no garantiza hacer la voluntad de Dios. Usted puede ser un religioso, puede ir a la iglesia, puede cumplir con sus obligaciones de la iglesia y no necesariamente usted hacer la voluntad de Dios. Amén. Porque podemos hacer una pantalla incluso para los hombres. Pero ¿y a Dios? ¿Quién lo va a engañar? Yo sé que en nuestra iglesia, gracias al Señor, con la ayuda de Dios, no hay personas de ese tipo. Las personas que habemos allá somos personas comprometidas con la voluntad del Señor y queremos agradar a Dios cada día más y más. Y que si a algunos nos faltan algunos detalles, con clases como esta, nos acercamos a que el Señor continúe trabajando nuestras vidas para ser una vasija de honra delante de su presencia. El tercer objetivo era comprender que Cristo vino para redimir el pecado de todo hombre que acude a Él. Así que ese debe ser nuestro llamado, llamar a los demás a que vengan a Cristo, porque Cristo, gloria al Señor, vino a redimir el pecado de todo hombre que cree en Él. Mi amado, mi amada, que el Señor te bendiga, que Dios te prospere y guarde tu vida desde ahora y para siempre. Que su Espíritu Santo esté siempre contigo y que tú no te muevas ni a diestra ni a siniestra, ni a derecha ni a izquierda del blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. Espero que el Señor guarde tu vida y la de los tuyos. En el nombre de Jesús. Amén.